Lectura del libro del Génesis. El Señor dijo a Abraham: deja tu tierra natal y la casa de tu padre, y ve al país que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Y por ti se bendecirán todos los pueblos de la tierra. Abraham partió, como el Señor le había ordenado. Palabra de Dios. Te alabamos. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. La palabra del Señor resta y el hombre siempre condensado. Dice el derecho y la tierra está llena de su amor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia, para librar las heridas de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigente. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Señor, que tu amor descienda sobre nosotros conforme a la esperanza que tenemos en ti. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado por la fortaleza de Dios. Él nos salvó y nos eligió con su santo llamado, no por nuestras obras, sino por su propia iniciativa y por la gracia, esa gracia que nos concedió en Cristo Jesús, desde toda la eternidad y que ahora se ha revelado en la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo. Porque Él destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible mediante la buena noticia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra. Llenos de temor, Jesús se acercó a ellos y tocándolos les dijo:
Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no hablen a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos ilumina acerca de la vida espiritual, de la vida más profunda que tenemos, a la cual estamos llamados y que ya vivimos por el don de la gracia que hemos recibido en el bautismo, que se refuerza en los sacramentos, que aumenta y que Dios nos concede generosamente. Pero para que esta gracia esté siempre en aumento hasta llegar a una plenitud, la que alcanzaremos en la vida eterna, es necesario que seamos atentos a lo que San Pablo, en la segunda carta a Timoteo, que hemos escuchado, llama la revelación. La revelación significa la manifestación de Dios. Dios no está solamente escondido, no es aquel al cual llegamos solamente de modo oscuro, por medio del razonamiento, a partir de las cosas creadas, sino que Dios está en contacto con nosotros. Dios nos habla, Dios nos toca, se hace cercano, se hace amigo. Eso quiere decir revelación. Por eso San Pablo nos impulsa a tener esta vida que es vida de gracia. Aquí dice explícitamente que es vida de gracia y no es algo que surge de nuestra propia iniciativa principalmente, sino de la gracia de Dios, o sea, de la iniciativa de Dios. Dios es el que comienza, porque esta vida no la podemos alcanzar por nuestras propias fuerzas, tampoco por el esfuerzo especial que hacemos, aunque todo esto es necesario en la vida humana, porque somos hombres y no ángeles, necesitamos esforzarnos para lograr objetivos, pero todo eso no alcanza para tener la vida divina, que es infinitamente superior y que es la única que nos da la felicidad. Como dice aquí San Pablo, Él nos eligió, Él nos llamó. Una llamada, es decir, una vocación. Llamada es lo mismo que vocación. Tenemos una vocación. Dios nos habló, Dios se reveló, Dios nos llamó a su propia vida. Y nosotros respondemos a ese llamado con gozo, un llamado que es desde toda la eternidad, dice aquí también San Pablo, y que nos llega por medio de las palabras de Cristo, de la buena noticia de nuestro Señor, es decir, del Evangelio. Y ese llamado está muy claro en el Nuevo Testamento, aquí en este pasaje magnífico, que narra la transfiguración de nuestro Señor en el Evangelio según San Mateo. Aquí se ve, en cierta manera, el ápice, la culminación de la revelación, porque aquí está no solamente la persona del Hijo, que está encarnado, sino las tres personas divinas. Y junto con Jesús están algunos de los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, y reciben esta revelación junto con una gracia muy elevada. Esa gracia, como toda gracia, es principalmente espiritual, no es algo que percibimos con los sentidos, no es algo ni siquiera que podemos comprender con nuestra razón, es vida divina, es vida infinitamente superior.
y sin embargo nos es concedida. Y para significar esa vida hay signos sensibles, podríamos decir, hay signos sacramentales que manifiestan esa vida que recibimos en lo más interior. Por eso, como había signos sensibles, los apóstoles se sintieron bien con Jesús cuando se transfigura, su rostro resplandece como el sol y sus vestiduras se vuelven blancas como la luz. Y para significar a su vez la excelencia de Cristo transfigurado aparecen también Moisés y Elías, profetas del Antiguo Testamento, hablando con Jesús para significar la realeza de Cristo, el gobierno de Cristo, la excelencia de Cristo, que es humanamente la manifestación de su divinidad. Y cuando están envueltos en este clima, que es también sensible, pero que es principalmente espiritual, porque les ha sido donada una gracia, se oye la voz del Padre mientras los envuelve una nube. La voz del Padre es la revelación del Padre. Dios Padre habla y se refiere a su Hijo, manifiesta la divinidad de su Hijo. Él es su Hijo muy querido, es su Hijo predilecto, es el único Hijo de Dios según la divinidad y es el Hijo amado, porque el Padre y el Hijo se aman en el Espíritu Santo. Para significar el Espíritu Santo, en vez de una voz, aparece una nube que los cubre en el sentido de dar un cobijo espiritual. La nube los protege del sol ardiente, la nube a los que estaban en los desiertos, como eran estas personas de Oriente, les daba frescura. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. Después, en el Nuevo Testamento, aparece como agua viva, que es lo que le pide, lo que le dice Jesús a la samaritana que le tenía que pedir, el agua viva. El Espíritu Santo, entonces, envuelve a los discípulos y a Jesús y los ayuda a percibir que están en una vida especial, que es la vida de Dios, es la vida de la Santísima Trinidad, y por eso se ponen a adorar, caen con el rostro en tierra, adoran a Dios, adoran a la Santísima Trinidad. Y por supuesto, como estaban al principio de la vida espiritual, sienten miedo, todavía no les había llegado el Espíritu Santo en plenitud después de la resurrección de Cristo, por eso tienen miedo. Pero Jesús les dijo que no tengan miedo, aunque permanece el don de temor del Espíritu Santo que ya recibían de manera inicial, se tienen que liberar de un miedo demasiado humano para tener reverencia de Dios, reverencia de la Trinidad. Y enseguida dice el Evangelio, cuando alzaron los ojos no vieron a nadie más que a Jesús solo. No vieron, en primer lugar, a los profetas del Antiguo Testamento que habían aparecido, a Moisés y Elías. Pero, ¿qué significa eso? La voz se había ido, la nube también. ¿Qué significa eso? Significa que Dios, para nosotros, en esta vida, está escondido, no lo podemos captar de modo humano. Como entendemos las otras cosas, como sentimos, conocemos
todas las cosas. Dios está más allá. Y la transfiguración y todas las gracias que Dios nos da son como una etapa que nos conduce a esa revelación perfecta que todavía no tenemos. Y para llegar ahí tenemos que pasar por una oscuridad que envuelve toda la vida humana, una oscuridad que es propia de la fe y de todo el camino espiritual que se ordena a la fe y que nos hace crecer en cercanía con Dios, en unión con Dios. En esa oscuridad de nuestra vida se nos dan muchas gracias y todas esas gracias tienen un único sentido, que es la vida de la Santísima Trinidad. Nosotros estamos preparados para vivir eternamente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esta es nuestra gracia última, la gracia definitiva, a la cual nos conducen tantas gracias que recibimos en este mundo. Y todo lo demás gira alrededor de esto, la vida humana, todo lo que hacemos, todo lo que conocemos, todo lo que amamos, todo gira alrededor de esto. Y si no gira, está desordenado. Por eso le pedimos al Señor en esta Santa Misa otra gracia, que es este orden profundo. Este orden profundo de una vida interior, de una vida espiritual, que responde a la vocación divina, a la llamada divina más profunda, que nos conduce por medio de tantas gracias, pero siempre en la oscuridad de este mundo, a la vida definitiva, esplendorosa, que a veces se nos manifiesta, como se les manifestó una vez a los discípulos de Jesús.